Hola, buen día a todos, ¿cómo están? El día de hoy, que es lunes 25 de abril, vamos a tratar el tema de mamás tóxicas. Hace tiempo hicimos ya un video donde empezamos a hablar de relaciones tóxicas y este tema nos lo habían pedido mucho, entonces aquí lo traemos a tratar. Sí, que yo creo que sería conveniente comenzar hablando de cómo es una mamá tóxica y qué es una mamá tóxica. De repente, para las madres es muy difícil asimilar en qué momento están cruzando una línea de lo que es sano con tal de llegar a proteger a sus hijos o de meterse más allá en la vida de sus hijos, pensando precisamente en que están haciendo un bien y sin llegar a percatarse realmente de en qué momento la línea está siendo cruzada más allá de lo conveniente. Sí, en ocasiones no podemos exentar o generalizar de que todas son así, porque también hay que ser sinceros, también hay mamás tóxicas que lo hacen con toda esa intención. Sí. Sí, y hay otras que realmente en base a su educación anterior simplemente repiten patrones y por eso lo siguen repitiendo en ese sentido. Y hay una línea muy delgada entre el no meterse o no pasarse de esos límites que hay hacia con los hijos y no lo logran diferenciar todas. Y hay otras que realmente lo distinguen muy bien, que se aprovechan de ello y obviamente lo utilizan a su favor todo el tiempo. También hay que mencionar que el hecho de que sean tóxicas o no tóxicas no implica con eso que no vayan a querer a sus hijos, ¿verdad? Precisamente en algunos casos es tanto el amor que les pueden llegar a tener que basados en esto terminan sobrepasan. Llegando como al exceso, ¿no? Hay una teoría, por ejemplo, que habla de cómo es tanto el deseo que tienen por estar cerca de sus hijos, que realmente nunca aprenden a desprenderse de ellos. No entienden que no son una extensión de ellas mismas, en el caso de las mamás, pues, que es de quien estamos hablando hoy, sino que a pesar de haber cargado con ellos, a pesar de haberlos tenido, pues son seres independientes, son individuos como tal, y pues no hay una conexión más allá del amor que se tiene, pero no es una extensión de sí mismas. Sí, bueno, yo creo que aquí en este caso, como les comentaba, tiene que ver también con la crianza, ¿no? Uh-huh. Vivimos en una cultura en donde a la mujer se nos inculca, debes de dar la vida por tus hijos. Uh-huh. ¿Sí? Y se nos mete mucho eso, ¿sí? Primero van tus hijos, tu hijo tiene que estar bien, a tu hijo no le debe de faltar nada, no importa tú cómo estés, no importa cómo te sientas, debes de pararte todos los días por tus hijos. Entonces, hasta cierto punto es tanta esa mentalidad, es tanta ese bombardeo de la gente los papás que te criaron, que cuando llega tu momento, vienes con esa educación. Entonces es una manera de amar, que creemos, uh-huh. Y al final de cuentas pues no hay una relación sana. ¿Por qué? Porque sobrepasa esos límites sobre la otra persona, ¿sí? Estamos de acuerdo que los hijos cuando nacen dependen de los papás, ¿sí? O dependen de sus cuidadores, pero llega un punto que el hijo tiene decisión propia. Sí. Llega el momento que el hijo pues se vuelve responsable de sus consecuencias, y cuando las mamás siguen en este punto de ese amor sobreprotector, de ese amor desmedido, y primero va él y después yo, no permiten que el hijo tenga esta parte de identidad, de decisión propia, de hacerse responsable de sus consecuencias. Sí, yo creo que esto que dices está muy marcado cuando entran a la secundaria, cuando llega la etapa de la pubertad, adolescencia. Uh-huh. Me ha tocado escuchar muchas mamás que dicen, ¿no? De repente es que la secundaria cambió a mi hijo, es que mi hijo sus amiguitos. Sus amigos ya no son iguales. Uh-huh. Y mucho tiene que ver más bien con que cuando las personas entran a la pubertad y a la adolescencia, comienzan a buscar una propia individualidad. Esto hace pues que la persona comienza a tomar sus propias decisiones, comienza a ser mucho más independiente, no por completo porque sigue sin ser un adulto, pero comienzan a buscar su propia identidad tal cual. Y esto, siendo madre, es
es una señal de alarma, ¿no? Hay alertas por todos lados porque pues el niño se está saliendo del huacal, ya no es lo mismo. Exacto. Cambia por completo la dinámica, ahora el niño ya no quiere hacer todo lo que la mamá quiere y esto en muchas ocasiones las mamás lo toman como un reto, como que algo está mal. Son rebeldes. Ajá, sí, los niños están siendo rebeldes, ¿no? Hay muchas ocasiones donde nos llegan al consultorio personas que dicen es que el niño ya no hace lo que yo le digo y pues es que el niño no tendría de entrada por qué considerarse un niño, ¿no? Y por otro lado, pues es que precisamente es parte del ir creciendo, del ir madurando, el dejar de hacer cosas que la mamá quiere o que el papá quiere. Es buscar su propia identidad. Ahora sí que el trabajo de los adolescentes es comenzar a retar todo lo que hay a su alrededor para entender quiénes son a sí mismos. Y en el caso de las madres específicamente les cuesta mucho trabajo llegar a entender qué es lo que está sucediendo, llegar a entender que no, que esto pues, no se maneja como a ellas les gustaría, simplemente las cosas están cambiando ahí. Sí, y es que volvemos a este punto, o sea, venimos de una cultura bastante conservadora, en donde el hijo deja de depender hasta la mayoría de edad. Y podríamos decirse que hasta entonces nos consideran seres pensantes. Y a veces, porque a veces incluso es hasta que se casen. Sean hombres o mujeres, si no te casas no te puedes ir de la casa o no, es porque ya no nos quieres. Hay como muchas cosas ahí que realmente cuestan trabajo entender. Insisto, sean hombres o mujeres, ¿no? Y principalmente a las madres es a las que les cuesta más trabajo entender esto. Entender que el niño no es un niño ya. Sí, o sea, el comprender que es un individuo y que tiene propias decisiones, como dice Mario, o sea, llegan a verlos como una extensión de ellas mismas, entonces les impide dejar esta parte y como lo dije al inicio, a veces no es consciente este actuar de las mamás, porque pues es un amor incondicional, entonces no distinguen en qué momento ese amor ya se sobrepasa ese límite y ya se vuelve pues hasta cierto punto hasta chantajista, manipulador, proyectivo en muchos sentidos, porque yo no lo tuve o porque yo sufrí, yo quiero que tú no. Entonces esto llega a ser proyectivo en cuanto a un yo ideal, que en un momento más adelante, en otro video lo tocaremos, pero es parte de lo que llega a pasar. Entonces actualmente hemos visto, y nosotros en consulta pues cuando hemos recibido adolescentes, ya no es como antes de que, pues sí, prácticamente todo te lo decía tu mamá, hasta lo que te gustaba, ¿no? Sí, ¿y qué te ibas a poner? ¿Quieres esto? No le gusta. Hace mucho tiempo tuve un caso en el que el niño no le gustaban las verduras, o no le gustaban muchas cosas, y todo era porque la mamá no le gustaba. Le da asco. Y después, en un ejercicio yo con el niño, llegué a traer a mi consulta verdura y fruta. Se la comió todo. ¿Sí? Y sí le gustó, ¿sí? Entonces es este punto en el que inconscientemente sobreprotegen o quieren condicionar todo lo que el niño hace con la intención de que todo el tiempo les pregunte y dependan de ellas todo el tiempo. Sí, de hecho, yo creo que para esto hay una muestra muy gráfica que está muy al acceso de todos, ¿no? Que es el cortometraje de Pixar, de Bao, donde es esta mamá que tiene un hijo con forma de dumpling, que son como los panecitos chinos, y es muy claro cómo la mamá necesita ser una madre todo el tiempo, necesita estar al pendiente ahí, necesita tener sobreprotegido incluso al niño, y llega a ser pues bastante tóxico, incluso dentro de la misma escuela. Dentro del mismo corto aparece, ¿no? Como es que para ella es preferible comérselo a dejarlo libre. Es una analogía realmente, ¿no? De si tú te vas a ir, pues entonces no vas a hacer absolutamente nada. Sí, sin mí no te vas y te como. Sí, y es de repente dentro del cortometraje algunas personas yo veía que lo tomaban como chiste, otros lo tomaban como algo muy impactante, el que la mamá se estuviera comiendo a su hijo, pero estamos hablando viéndolo en una analogía tal cual, pues estamos hablando de cómo es tanto el cariño que tiene que ella sería capaz de comerse al hijo para que no se fuera, para mantenerlo como parte de ella. Y es
cuando es un cortometraje en específico, yo creo lo analizamos a fondo, es muy fuerte todo el trasfondo que hay ahí. Sí, porque creo que ahí se ve que en este caso que vendría es un ejemplo de mamá tóxica, sufre. O sea, no estigmaticemos a las mamás tóxicas de malas. Son personas que al final del día sufren mucho. Realmente. Sí. Sufren demasiado porque para llegar a esos límites existen demasiadas emociones encontradas entre frustración, entre miedo, tristeza, angustia, o sea, pobres. Sí, son mujeres sumamente angustiadas, ¿no? Y como ya les comentaba al principio, pues realmente no es que no quieran a sus hijos, no es que no sientan mucho, al contrario, hay mucho amor de su parte, pero el no saberlo canalizar, al no entender lo que realmente está sucediendo, pues son personas que terminan sufriendo mucho más de lo que sería conveniente, de lo que realmente es. O de lo que pareciera, porque te digo, se tiene la idea de que, ay, qué mala, qué manipuladora, ¿no? Ajá. Pero en realidad no las victimizo tampoco, pero creo que, bueno, para que exista también una relación tóxica entre madres e hijos, hay reciprocidad en eso, ¿eh? Porque también obviamente el hijo llega a un punto en que lo puede llegar a identificar, pero lo permite. ¿Sí? Entonces es una relación totalmente tóxica de ambos polos, sí. No nomás del lado de la mamá en ese caso, pero creo que es importante a aquellas mamás, en aquel video que hicimos hubo varias mamás que nos llegaron a preguntar cómo identificar ellas si están siendo mamás tóxicas. Bueno, creo que una de las formas en que pueden identificar pues es esta parte de este amor desmedido, en donde te dejas en segundo plano para empezar. Sí, y vaya, hay que, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Son individuos, madre e hijo son personas totalmente separadas, son personas diferentes. Esto hace precisamente que cuando las mamás no entienden eso, como tú lo decías, no saben poner una brecha, no entienden que para poder darles un amor real a sus hijos y sano, primero tienen que estar bien ellas. Si ellas, son egoístas, pero si ponen a sus hijos primero que a ellas, entonces esto va a salir mal. Para que sus hijos puedan estar bien, primero es necesario que ellas estén bien. Y después, ya que están bien ellas, podrán dar lo que realmente necesitan, el amor ya sano, para que el hijo pueda estar bien también. Efectivamente. Sí, pues es que, como es siempre ahí, das lo que no tienes. Ajá. Entonces, pues es importante esa parte. Otra manera de identificar pues una mamá tóxica pues es cuando no permites que tu hijo tome sus propias decisiones, ¿no? Uh-huh. Es una forma de verlo, ¿no? También hay una teoría que me gusta dentro del psicoanálisis que habla de la hiperternura, que son estas mamás, volvemos a lo mismo, que todo el tiempo tienen que estar dando, todo el tiempo tienen que mostrar su cariño todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sea comida, sea lavar, sea lo que sea, todo el tiempo tienen que estar dando. Esta misma teoría habla de cómo puede haber un sentimiento de dualidad ahí. Uh-huh. Sí, es que pueden querer a sus hijos mucho, pero una parte de ellas de repente pueden desear el no ser madres, ¿no? Por un segundo decir, ¿sabes qué? Hoy me gustaría no ser mamá. No es que no quiera tener hijos, simplemente hoy me gustaría no ser mamá. Y este mismo sentimiento de querer dejar de ser madres por un momento les genera culpa, por lo cual, para no sentir esta culpa, se vuelcan completamente en amor y comienzan a dar este amor desmedido todo el tiempo, para no enfrentarse a sí mismas con este deseo de no ser madres, de que no es que no lo quieran nunca, es que por momentos están cansados de ser madre, que desearían no serlo por un día, por 5 minutos, y esto les puede llegar a generar culpa. Ahora, esta misma necesidad de darles amor todo el tiempo comienza a generar un deseo de, si yo soy tu madre todo el tiempo, entonces tú tienes que ser mi hijo todo el tiempo. Uh-huh. Y cuando los hijos quieren ser amigos, quieren ser novios, quieren ser estudiantes, a las mamás les cuesta mucho trabajo, porque en ese momento tendrían que dejar de ser hijos. Y ellas no están dispuestas a ser madres. A dejar de ser madres. No, ellas no están dispuestas a ser madres de alguien que no quiere ser hijo todo el tiempo.
Entonces esto hace que las mamás comiencen más en esta toxicidad todavía. Claro que no vas a ir con tus amigos, o sea, tienes que quedar en la casa porque yo soy tu madre, tienes que estar conmigo, ¿no? Y sí vas a la escuela porque si no me meten a la cárcel porque eso es obligatorio, pero además, ya sé que sales a la 1 de la secundaria, a la 1:30 tienes que estar en la casa. Y te estoy contando el tiempo y tienes que estar haciendo las cosas tal cual. Y pues esto hace que los hijos pierden socialización, los hijos comienzan a generar una dependencia excesiva de la mamá porque no les permite desarrollarse más allá de lo que realmente es necesario. Y vaya, hay que hablar de esto precisamente. Son mamás que están todo el tiempo angustiadas, como lo decías hace un momento. Yo creo que esta parte de la sobreprotección y, como tú dices, un amor desmedido, y este punto en el que refieres de que quisieran no ser madres, como lo acabo de decir, más que no quieran ser madres, yo creo que es más este punto de quieren descansar, o sea, están tan saturadas, están tan cansadas, están exhaustas de ser todo el tiempo mamás. Entonces obviamente cuando el niño quiere su libertad o quiere su espacio, pues creo que aquellas mamás que hacen eso difícilmente tienen un espacio, difícilmente, porque no hay que olvidar, o sea, aparte de ser mamás, también son mujeres, también son individuos como ellos y necesitan un tiempo y un espacio para ustedes mismas. No es todo el tiempo ser mamá, porque creo que aquí luego esto viene a desencadenar lo muy común que todos en algún momento vemos, la parte de la experiencia del nido vacío. Sí, o sea, ahorita estamos hablando en cuestión de niños, pero cuando ya se es adulto o joven adulto y toman la decisión de hacer su vida, como de manera natural, debe de ser, pues entra en conflicto la madre, entra en angustia, entra en este miedo, y creo que también podemos hacer referencia al cortometraje que mencionaste, porque pues es el hecho de perder a tu hijo, y creo que hasta cierto punto hay esa idea de que pierdes esta parte de ser mamá. Sí, en algún momento me tocó participar en un círculo de debate donde hablaban eran muchas mujeres, ¿no? Ahora sí que yo estaba como espectador ahí, pero eran muchas mujeres y todas eran madres y hablaban de esto, de la situación de ser madres. En algún momento hubo un moderador que les preguntaba si sabiendo todo lo que sabían sobre la maternidad hubieran tenido hijos, ¿no? Y la mayoría respondían que no. La mayoría decían es que si yo hubiera sabido todo lo que era ser madre, no hubiera tenido hijos. Y sin embargo, todas eran mujeres muy estudiadas que sabían pues mucho en general, ¿no? Y la mayoría decía, si yo lo hubiera sabido, no hubiera tenido hijos, pero no me arrepiento de los hijos que tengo ahora. O sea, los quiero mucho y me han dado mucha felicidad, muchos logros, me siento muy orgullosa de ellos, sí los quiero con todas mis fuerzas, pero si yo pienso en aquel entonces, pues no me hubiera aventado todo lo que es, ¿no? Bueno, creo que aquí volvemos a esta parte de lo que te han enseñado cómo debes de ser mamá, porque en realidad creo que puede existir un equilibrio y no hay necesidad de sufrir ni padecer tanto, y encontrar una manera de ser madre, mujer, a la par, o sea, aprender a generar este equilibrio. Sí. Creo que, bueno, como tú dices en esa mesa de debate, a lo mejor ellas, bueno, quiero creer que lo hablaban desde su propia proyección, ¿no? O sea, desde su propia historia, de haber sabido yo que mi historia de madre iba a ser así, hubiera preferido no ser mamá. Sí. Pero el ser mamá, pues no es solo esa historia, o sea, el ser mamá creo que ya abarca muchas cosas en donde, te digo, puedes generar ese equilibrio. Sí, cada quien tiene su percepción, y por eso era como muy incisivo en esto, de que al final ninguna se arrepentía de haber sido mamá. Ellas decían, si supiera todo lo que era, pues no me hubiera atrevido, pero no me arrepiento de todo lo que tengo. Pues al mismo tiempo disfrutaban mucho de su maternidad, de tener a sus hijos, pero también hay algo que me parece muy interesante en ellas, y es que nunca se les olvidó que también eran mujeres. O sea, realmente eran mamás, pero eran mujeres, y se permitían su espacio con sus esposos, o se permitían salir con sus amigas, se permitían, algunas estudiaron una maestría, estudiaron un doctorado, tenían como muy claro que ellas seguían siendo su individuo, ¿no? Y sus hijos también les permitían a los hijos tener muchas más actividades y ser muchas más cosas.
Y me pareció muy interesante porque una de las chavas que estaban ahí, ella sí nunca había tenido hijos, ¿no? En ese momento no tenía hijos. Y cuando la mayoría dijeron que no hubieran sido mamás, me acuerdo que ella estaba muy enojada, decía, ¿cómo pueden decir eso? Y le dije, es que no, creo que no las estás entendiendo, o sea, creo que ellas no hablan de que se arrepienten, ellas hablan de que ha sido muy pesado. Sí, por eso te digo, o sea, creo que ellas hablaron desde su propia percepción, o sea, como les dicen, como de una feria. Sí. Sí, y ahora mencionas que eran chavas, ¿estamos hablando de que era un grupo de mujeres jóvenes? No. ¿Madres jóvenes? Había una chava ahí, bueno, ahorita chava tenía como 30. Chavita. Sí, y ella era la más joven de todas, y es la única que no tenía hijos. La más grande tenía, en aquel entonces tenía 54 o 55 años. O sea, creo que eran, si no me equivoco, eran un grupo de 16 mujeres, de las cuales 15 eran mamás. Y la mamá más chica creo que tenía 35, 36 años, y la más grande estaba como en los 55. O sea, era un promedio de 20 años. Todas habían tenido hijos a distintas edades, todas habían tenido como ciertas perspectivas diferentes, niveles socioeconómicos distintos. A mí lo que me llamaba la atención era eso, que la mayoría decían, es que no me arrepiento, pero... Lo hubiera pensado. Sí, pero no sabía lo que me iba a enfrentar. Sí, claro. Y sin embargo, volvió a lo mismo, eran muy felices con sus hijos, a todas les gustaba salir con sus hijos, las que ya tenían hijos en la universidad, pues eran como bien, ¿no? Les gustaba verlos crecer, les gustaba verlas hacer cosas, pero estamos hablando ahí de mujeres que disfrutaban su maternidad y al mismo tiempo disfrutaban el ser ellas. Y cuando hablamos de madres tóxicas, en su mayoría se les olvida que ellas son mujeres. Se centran únicamente en ser madres y solo tengo que ser madre, ¿no? Después ya no salen con sus amigas, ya no salen con su esposo, ya no ven, a veces incluso se alejan de su familia porque todo el tiempo tienen que estar con sus hijos. Y esto, claro que termina una toxicidad irrevocable, ¿no? Es muy, muy difícil salir de esto porque entonces cada que tienen que dejar de ser mamás les genera culpa. Sí. Porque si mis hijos, como tú lo decías, a mí siempre me dijeron que mis hijos tenían que hacer todo, entonces, ¿por qué me estás diciendo que ya no soy madre? ¿Por qué me estás diciendo que esto tengo que dejarlo de lado? Cuando en realidad pues, nunca dejaste de ser mujer, ni nunca dejaste de ser amiga, ni profesionista, ni nada por el estilo. El ser madre solo es algo más a lo que... complementa también tu vida que eliges tener, porque obviamente sabemos que ser mamá es una elección actualmente. Sí. Pues eso viene a complementarlo. En este caso de las mamás tóxicas, como vuelvo a repetir, no son malas, pero es este mal enfoque, pues, pierden este enfoque de perderse a sí mismas y vuelven a los hijos su único motivo de vida, porque de hecho muchas veces he escuchado, eso son mi motivo de vida. Eres mi razón de vivir. Entonces yo les pregunto, ¿qué vas a hacer con el tiempo? Sí. ¿Qué va a pasar contigo o qué va a seguir contigo? Y realmente muy pocas mujeres logran contestarme qué va a pasar con ellas. O sea, realmente no tienen un ¿qué sigue? Ok, soy mamá hasta este tiempo, pero aparte de esto, ya cuando mis hijos también crezcan, no dejen de depender de mí, porque soy consciente que los hijos dependen de los papás hasta cierto tiempo, pues sigue retomar, o no tanto retomar, continuar con tu vida, pero ahora ya sin esta obligación o esta responsabilidad de estar ahí al pendiente de los hijos. Y difícilmente las mamás que son tóxicas o que llegan a estos puntos logran hacerlo. Y se frustran, y por eso a veces hay tantos conflictos a la hora de que el hijo decide hacer su vida o decide tomar ciertas decisiones, y se vuelve un ambiente bastante pesado, bastante, puede ser hasta violento. Sí, o sea, como, no sé, pueden haber manipulación pasivo-agresiva. Sí, o sea, puede existir de muchas formas, o de tú no sales, o tú no te vas y aquí te quedas. O sea, eso se vuelve violencia al final del día, y pues es una violencia al final también para ellas mismas. Sí, termina siendo actos violentos en cuestión psicológica. Es agresivo, pero cuando no saben canalizar estas emociones, pues termina cayendo en este tipo de situaciones. Pero lo ideal aquí sería que entendieran que no solo son madres y que tienen que aprender a canalizar este tipo de situaciones. No, vaya,
el hecho de que tengan hijos no las obliga a vivir para ellos. Es, pues sí, es una responsabilidad, pero no es lo único que hay en la vida. Sí, o sea, como cuando se vuelven madres, es esta parte de tener una responsabilidad de orientar, y ahora sí ya depende de los valores y creencias de cada quien, para que en el momento que el hijo se vuelva autosuficiente o tenga ya un criterio más amplio y pueda tomar ya otro tipo de decisiones, ya en base obviamente a todo lo que se le da, pues él forme y haga lo que él mejor crea conveniente, pero ya aquí lo ideal sería que la madre permita esa parte y lo deje ser, independientemente de lo que pase, y no sentirse culpables por si llega a ser algo que obviamente no esperan, porque la mayoría de las mamás tóxicas tienen un ideal de hijo. Sí, están todos los deseos que se depositan en los hijos, termina siendo eso, terminan formando un ideal y los ideales nunca se cumplen. O sea, es imposible cumplir un ideal. Por eso hay tantas madres que de repente ven que los hijos hacen algo que a ellos no les gusta y es que ¿por qué estás haciendo esto? Pues señora, porque su hijo también piensa, su hijo también puede tomar decisiones. Siente, piensa y actúa por sí mismo. Sí, o sea, es perfectamente normal de alguna forma. Sí, y hay ese conflicto, es como algo tan sencillo y algo que ahorita está últimamente ahí, está sobre la mesa constantemente, es esta elección de, no sé, géneros, gustos en general. Sí, cuando hay un ideal de hijos es de, ay, es que mi niña tiene que ser así, y mi niña va a ser así, y mi niña bla, 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 y se va a buscar un hombre así, y va a tener hijos así. O sea, ese ideal es, para esa mamá, obviamente suena muy bonito y es perfecto, pero pues no está considerando a la niña. Sí. O al niño, mi hijo tiene que ser así, mi hijo va a ser así. O sea, generan una carga tanto sobre los hijos, o sea, a nivel emocional, son cargas pesadas. Sí, es como cuando quieren que sus hijos estudien medicina, pero terminan estudiando artes plásticas. ¿Cómo mi hijo va a hacer eso? Ajá, pero es que mi hijo se va a morir de hambre, pues sí señora, sí. Pero su hijo decidió morirse de hambre, déjalo en paz. Si su hijo hubiera estudiado medicina, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿para qué quiere que estudie algo que el niño, bueno, que ya es niño, que su hijo pues, realmente no? Sí, y aquí, bueno, estamos hablando de la madre, en este sentido de proyectarse constantemente con los hijos de un ideal, pero en realidad pues es mi ideal sobre mí misma, ¿no? Sí. Mi yo ideal, y se carga sobre el hijo y pues es este conflicto constante de, ay, es que mi hijo se vería muy guapo. Ajá. Una vez me tocó una señora, ay, es que mi hijo se vería muy guapo de doctor. Con las batas. Con su bata blanca. Y yo, señora, puede ser químico y puede traer bata blanca. Puede ser mecánico. Hay mecánicos con bata. Sí, claro. Pero es esta idea, y vuelvo a este punto, ¿no? Es cultural. Sí. Sí. O sea, vivimos en una cultura muy tradicional y realmente si lo analizamos, nuestras mamás, nuestras abuelitas, bisabuelitas, realmente qué fue sufrir. Sí, pues no les daban como mucha oportunidad de elegir más allá de solo ser madres. Así es. Entonces, bueno, creo que... Sí, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí ahora y pues vamos a hacer otro video donde hablemos de los diferentes tipos de madres tóxicas que hay, porque además hay divisiones de... Uy, bastantes. Sí, hay muchas y cada una de ellas pues tiene sus explicaciones y maneras de identificarlas, pero ahorita quisimos iniciar con este tema para dar apertura a estos demás temas y bueno, nada más pues vuelvo a este punto, no las estigmaticemos, no son malas. En realidad, pues si volvemos a esta parte, son patrones repetidos, o sea, hablándolo desde mi enfoque sistémico. Estamos condenados a repetir patrones. Exactamente, entonces no significa que así siempre van a ser, obviamente se puede trabajar sobre ello, y si tu mamá viste este video y te interesa más, bueno, esperemos si tienes dudas busques ayuda, de lo contrario, bueno, vamos a seguir subiendo más información. Sí. Igual si les gustó el video, pues denle like y suscríbanse. Y
Igual en la caja de comentarios déjenos qué es lo que piensan sobre este tipo de madres tóxicas que hay, ¿no? O si se pueden identificar como madres tóxicas, o si son hombres y están viendo esto, si su esposa o su mamá también entra dentro de esta toxicidad materna, ¿no? Y digo, son libres de comentar lo que ustedes gusten. ¿Ahí? Sí, si tienen alguna duda en específico, pues háganoslo saber y con muchísimo gusto en el siguiente video trataremos de aclarar esas dudas o tocar el tema al respecto. Y pues hasta aquí el video de hoy. Bye.